Una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Buenas tardes, Dios bendiga a ese público televidente que sintoniza su espacio Visión de Águila. Agradecemos a Dios su infinita misericordia y bondad para con cada uno de nosotros. Hoy jueves estamos acá, este es su servidor Julio Andrés Cabral, para estar transmitiendo una palabra que yo sé que será de gran bendición para todos los que sintonizan este espacio a través de Telecanal 28, Cable Citovisión, también los que nos ven en WinTVO, los que nos ven en Hot Lagarto TV vía streaming en todo Estados Unidos, Suramérica, Centroamérica, Europa. Le bendecimos de manera especial. También bendecimos a los que nos ven a través de las redes sociales en Facebook, nuestro grupo Visión de Águila TV, también nuestra página de transmisión Visión de Águila TV. También estamos en TikTok. Déjenme decirle que este programa nosotros los transmitimos por todas las plataformas para que usted no se quede sin su bendición. Recuerde que la palabra de Dios son vida. Y si ellas son vida, entonces nosotros estamos encargados de dar vida a través de ellas a todas las personas que necesitan. Hoy yo sé que Dios te va a hablar a través de una palabra, así que espero que usted esté expectante ahí. Saludamos de manera especial a la pastora, ¿cómo que se llama la pastora? Teresa Ogando, sí, como que se me va el nombre. La pastora Teresa Ogando, una fiel seguidora de este programa, también ella ha estado aquí con nosotros. Y nada, yo sé que Dios va a traer una palabra de bendición para ustedes. Nos acompaña desde México el licenciado José Cedillo. Hoy estaremos realizando o exponiendo un tema muy poderoso que tiene que ver con el abuso sexual en niños y adolescentes. Un tema que yo sé que será de gran nutrición para que esos jóvenes y esos niños que quizás están atravesando por estas situaciones tan difíciles que marcan la vida para todo, marcan el ser humano para toda la vida, ciertamente. Solamente Dios puede traer alivio, puede traer liberación a esas personas que traen ese tipo de maltratos. Así que, Josué Cedillo, bienvenido una vez más. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es, como ya lo dice aquí mi amigo Julio, Josué Cedillo, y es un placer estar aquí en Canal 28 contigo. Gracias por la invitación, te lo agradezco bastante. Listo, Josué Cedillo ha estado acá en otra ocasión y hoy nos visita por segunda vez. Y siempre su visita ha sido de gran bendición, así que este día no será la excepción. Así que comparte la transmisión con otras personas para que puedan también ser bendecidos con cada una de las enseñanzas que trae Josué Cedillo a través del tema de no abuso sexual contra los niños y adolescentes. Yo quiero que entremos en materia inmediatamente. Claro. Porque hay muchas preguntas que yo sé que van a ser de mucha bendición para los que están ahí. Inmediatamente quiero hacer la pregunta número 1. ¿Qué es abuso? Sí. Mira, antes de esa parte me gustaría dejar consciente a las personas en dónde estamos parados. Y fíjate que yo estuve indagando a través de Proceso, un diario de acá, y en este ciclo escolar del 22 al 23 se registraron dentro de las escuelas 399 casos de abusos. A 310 a inicio de esta temporada de clase. En este año. Dios mío. Se descubrieron a 316 chicos con material para adulto. Las estadísticas dicen que tenemos en el país 1.422 chicas embarazadas, y de esas 1.422, 113 son por violación y 30 por incesto, es decir que alguien de la familia abusó de ellas. Y es algo importante esta parte porque hay 4.050 matrimonios tempranos, es decir que son adolescentes y ya están viviendo juntos. Esta parte es muy interesante porque a veces miramos como el problema muy ajeno. 3.000, en esta estadística hay 3.697
madres que son solteras y adolescentes, y 1.440 chicos que son padres. Hay algo que hay que aclarar, perdón, es que estos son datos que el Ministerio de Educación suministra. Pero dentro de esos datos hay datos que en este momento están en secretos. Bien. Y volviendo a tu pregunta, es una parte muy interesante porque la definición acerca de lo que es un abuso la tenemos muy distorsionada. Pero es cualquier actividad entre un mayor y un menor, donde esta actividad hay situaciones no adecuadas para el menor, perdón. Y puede ser entre un adulto y un menor. El adulto puede ser un año más grande que él, no necesariamente tiene que tener 30 años. Y cuando hay un abuso, cuando el agresor usa a la víctima para estimularse a sí mismo, estimular al menor y estimular a terceras personas. Entonces, toda esta parte habla de un abuso. Incluso en esta parte creemos que solamente es cuando hay un acto, es cuando hay un abuso, pero hay una diferencia entre el abuso sexual y una violación. El abuso sexual es, con respecto a la pregunta que haces, es cuando obligamos a un menor a hacer cualquier tipo de acto que tenga un acto sexual, desde ver, tocar, incluso escuchar. Listo. Estamos hablando de abuso sexual entre jóvenes y adolescentes, pero esto se da en todas las edades, los abusos. Entonces, quiero también formular la segunda pregunta, que ¿cuáles son los tipos de abusos que existen? Muy bien. Es una pregunta muy interesante y existen dos tipos, el que es sin contacto y el otro es con contacto. En esta parte, el del sin contacto es, regularmente te confieso que hay gente que ha venido a una consulta terapéutica y cuando se indagan el problema no lo ven como de esa manera porque creen que era mi padre mostrándome amor, pero un amor diferente. Sí. Entonces, que tu padre te haya besado o haya tenido caricias extrañas, los niños tienden a verlo como algo que no es malo. Pero cuando hablamos de sin contacto, estamos hablando de mostrar las áreas genitales a un niño o pedirle que el niño las muestre. También es exponer a un niño a material para adultos, incluso revistas, videos, toda esa parte. Aquí también hay que aclarar que el niño puede ser expuesto por descuido, porque una persona adulta puede tener ese tipo de contenido y el dejarlo por ahí y que el niño lo descubra también es un abuso por descuido. Entonces también el abuso sin contacto es conversar con el niño sobre temas de contenido sexual. Es importante también esto, que cuando una pareja va a tener algún tipo de intimidad o contacto, sea en privado, porque, bueno, al menos en México hay familias muy grandes, muy numerosas y que viven en una sola habitación. Es muy complicado. Sí. A veces lo dividen, como decimos aquí, un playbook y no hay mucha privacidad. Entonces los niños como que son muy directos a escuchar todo y a ver muchas cosas. Entonces, aunque no es un abuso directamente, pero despiertan algo que no debería de ser despertado. Inquietudes en ellos. Exacto. Sí, porque nosotros hemos visto muchos niños que con prácticas que necesariamente tiene que ser que hayan visto a dos adultos realizándola. Entonces ellos de momento tienen cierto movimiento, ciertas cosas, y lo más pronto que uno hace deducir que fue que vieron a adultos haciéndolo. Claro. O que hayan visto quizá por descuido de los padres algún video de exposición sexual y se hayan nutrido de eso. Pero como usted decía, muchas veces, y más cuando son familias pobres, no hay a veces la casa no tiene mucha privacidad, puertas divididas, habitaciones aparte. Hay en ocasiones que son cortinas que dividen las camas de los padres a las de los hijos. Entonces, de una manera u otra ellos tienen acceso a muchas cosas que se realizan en esa habitación. Incluso en los derechos universales de los niños, uno de sus derechos es que ellos tengan su propia privacidad. Claro. Y lamentablemente eso no sucede en nuestros países de origen.
Entonces, estoy terminando con la parte sin contacto, que es obligar a presenciar a un niño a ver actos, como lo que estamos platicando, sexuales, y también usar al niño para producir material para adultos. Entonces, si tú escuchaste, te obligaron a ver, por descuido, miraste algo, presenciaste algo, eso es un abuso sexual sin contacto. Quiero pasar ahora a la parte con el contacto, que es lo que todos conocemos, es cuando hay un, no sé si es una palabra incorrecta por acá, pero toqueteo, manoseo de un adulto hacia un menor, y también cuando ya directamente se le obliga a un menor a tener una relación íntima vía recto o genital, que es lo más, que es lo que más conocemos que sucede. Que son casos que de verdad son muy desgarradores, como se dicen, porque, o sea, un niño que todavía no ha disfrutado de la vida a su plenitud y de momento pasar por estos tipos de traumas es bien complicado. Y en los países de Latinoamérica y el mundo hay otros países que son más más despiadados todavía, porque casan niños con adultos. Y eso es demasiado fuerte para un niño, esa vivencia tan prematura. Hay otra pregunta. No me quiero meter en temas importantes, pero que de hecho hay una película que está sí. en cartelera que habla mucho de los abusos a la exacto. niñez. Pero si te das cuenta, una agenda que hay en revolución cultural y sexual en este momento están obligando o quieren obligar a que los niños tengan una sexualidad prematura. No. Entonces, hay una agenda muy tremenda. Diabólica. Sí, es la palabra decir. correcta. Diabólica. En mi país entraron los nuevos libros de texto de educación y todo venía con un contenido sexual altamente explícito. La gente que hizo los quemó. Entonces, aquí han querido también implementar eso, pero todavía como tenemos una cultura muy reservada, todavía nosotros somos un país muy creyente y todavía tenemos en el gobierno, en muchas instituciones del Estado, gente que teme a Dios. Se ha cohibido mucho de que estas cosas se implementen, pero eso es una agenda global y sabemos el origen de todo eso. Claro, por supuesto. Entonces, ¿a qué edad ocurren más frecuentes los abusos? Mira, hay una edad promedio que es 12 años. Entonces, un 77% dice que los niños y las niñas van a ser abusadas o abusados cuando tengan menos de 12 años. Y la probabilidad, siendo más grandes, jóvenes, disminuye. El 23% dice que después de los 12 años hay un abuso. Cuando hablamos de la parte de la infancia, pero también está la otra parte de que eso puede ocurrir a personas adultas, principalmente a mujeres. Pero la edad promedio es 12 años. 77% de los niños que han sido abusados o niñas han sido antes de cumplir 12 años. Wow. Eso es triste. Siempre cuando hay una violación se arma una panorámica de inquietud y de desasosiego en la persona, porque se especulan que fue alguien que visitó la casa, que era muy conocido en la familia, que tenía confianza, otros quizá habrá pasado en la escuela. Hay muchas interrogantes y esta pregunta a continuación tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los principales abusadores? Esta es una pregunta que rompe un tabú porque el 94% está en casa. En casa. Y a veces del personaje que menos la gente se imagina. Y yo sé que usted a continuación va a declarar eso en esta tarde. Sí, en esos 94% son familiares, conocidos o vecinos. Y si desglosamos esos 94%, Julio, hay estadísticas que dice que el principal abusador va a ser un tío con un 31%. Después del tío viene un primo con un 28%. Después, en tercer lugar, con 21% es un hermano. 8% el padre. 7% el padrastro y 5% el abuelo. Regularmente dicen que son los padrastros los que hacen eso. Mayormente, sí. Pero en este caso las estadísticas dicen que son los tíos consanguíneos.
Yo creo que entonces eso sería, esas informaciones para que se tomen medidas contundentes. En el caso mío, que tengo 3 niñas, ¿verdad? A veces como que el entrar en confianza, porque están rodeados de familia, hace que hayan descuido. Pero conociendo nosotros esta estadística que está hablando el licenciado Josué Cedillo, tenemos que tener cuidado porque se está diciendo estadísticamente que mayormente las violaciones vienen por parientes cercanos, llámese tío, hermanos y padres. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sé que mucha gente que nos están viendo ahí están secundando, si se puede decir, estas enseñanzas, porque en cada caso que vemos, mayormente vamos a hablar acá en la República Dominicana, nos damos cuenta que son precisamente parientes cercanos. Muy pocos casos son de un vecino, mayormente son parientes cercanos, porque ya cuando un vecino a veces es por venganza, ¿sabes? Venganza, tiene algún problema con los padres, y de momento está en cierta situación de odio, de rencor, y quiere pagar con los niños. Quiero comentar algo que escuché sobre un caso aquí en el país, en donde, bueno, en la guagua lo escuché, que un hombre decía que la culpa era del infante, porque él provocó al adulto. Entonces, quiero decir una cosa, las personas que tienden a lastimar a un menor son personas que tienen un problema disociativo que tiene que ver con el abuso del poder. Se sienten muy bien teniendo más poder que otro. Entonces, el tener un acto pues hace que le dé un plus, una gratificación más fuerte a ese poder. Pero una persona, que incluso tenemos un manual de diagnóstico, dice que una persona que tiene deseos por un niño es una persona que tiene un problema mental. Claro, obviamente, porque, o sea, y siempre uno se hace esa pregunta, viendo tantas mujeres y con tantas ofertas hoy en día, sucumbir en un niño, eso es una frustración, hay un problema psicológico, porque alguien, y mayormente los que tienen hijos, ¿verdad?, que tienen ese sentimiento hacia esos hijos, entienden el valor de la niñez, y ver también que muchos de esos abusadores tienen hijos, o sea, es algo bien fuerte. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los efectos del abuso en la infancia? Sí, hay algunos efectos. La gente tiende a ignorar esta parte porque, ¿qué te digo? Cuando un niño no está bien es algo notable. Si está enfermo, si tiene algún resfriado, si le duele el estómago, es algo que se muestra a través de los síntomas. Y también en este caso, a través de la parte del área sexual, tiene que haber una evidencia. La parte lo malo es que no lo notamos y lo vemos como algo que no está sucediendo. Y los padres dicen, bueno, solamente es un tiempo de rebeldía del niño, un tiempo de estar enojado, molesto. Pero hay diferentes evidencias sobre directamente qué es lo que pasa o los efectos a primer plazo o corto plazo o en la infancia, y estos están relacionados con las físicas. Hay dificultades para caminar, el niño puede hacerse sus necesidades, defecar, orinar, no controlar las esfínteres. También tienen pesadillas recurrentes, el acto se está reviviendo una y otra vez. Cambio en los hábitos de comida, puede ser que dejen de comer o puede ser que coman de más por la misma ansiedad. Ese es el área física, pero cuando hablamos del área sexual, como lo platicábamos ahorita, Julio, empieza a haber comportamientos en un niño que no son normales a su edad. Como que hay una sexualidad más precoz, anda tocando a otros niños, sus partes privadas, puede él tocarse compulsivamente su área genital, puede que se exhiba, que se quite la ropa. Eso es normal cuando un niño tiene
hasta 3 años. Eso es lo que hacen. Ellos avientan todo. Pero cuando ya hay una edad un poquito más grande y ellos tienen ese comportamiento, bueno, es una parte donde hay algo que hay que notar. Y también hay problemas sobre su identidad sexual. No en todos los casos, pero también se preguntan ¿qué soy? ¿Qué es lo que yo soy? He visto también como que están sumidos en un pánico, un temor. Muchos niños que uno ha tenido la oportunidad de conocer casos, como que de momento uno lo ve y tienen mucho miedo. Al ver a veces hasta los adultos sienten miedo y pánico. He visto que son uno de las cosas que presentan cuando tienen esos tipos de situaciones. Con respecto a eso que dices, bueno, ese es un trastorno que se llama trastorno de estrés postraumático, y es una persona que ha vivido experiencias de mucha violencia donde estuvieron a punto de morir o sintieron que iban a morir. Tienen ese tipo de efectos, miedo, terror, y eso sucede con personas que han estado en desastres naturales, han estado en un choque o han evidenciado un choque, incluso muertes por guerra, y el abuso sexual está a ese nivel, al mismo nivel de esa parte. Termino con la última consecuencia a corto plazo, que es la consecuencia conductual y emocional. Y en esta parte el niño es muy hiperactivo, puede ser, o también puede provocar bajo rendimiento escolar. Está bien, de repente no quiere ir a la escuela, reprueba, hay un comportamiento extraño, hay una falta de concentración. Y en la parte emocional, lo que decías, tiene miedo, tiene culpa, tiene vergüenza, se aísla, rechaza su propio cuerpo porque cree que su cuerpo es la causa del problema, y también no se vuelve antisocial en la parte de no estar conectado con gente. Entonces hay una evidencia aquí en esta parte. Si algo de esto está pasando con un niño en tu casa, es algo que hay que examinar, porque es una evidencia de que algo le está afectando o algo le está alterando. Entonces también quiero compartirte esta tarde acerca de otras evidencias. Estamos hablando de las evidencias a mediano plazo, las que suceden después de algún abuso o violación, pero las evidencias a corto o mediano plazo son las siguientes. En el área emocional, y esto tiende a afectar a los adolescentes, es la conducta autodestructiva. Empiezan a hacer cosas para lastimarse, lastimar su cuerpo, lastimar ciertas áreas de su cuerpo. Puede que se fuguen de casas y el problema está ahí. También puede, en el caso de los adolescentes, en las consecuencias a mediano plazo es que intenten suicidarse. Y en el área sexual empiezan a tener conductas de alto riesgo, tener múltiples parejas, tener diferentes novios. Puede que en ciertos casos caigan a la prostitución, aunque no sea comercial, pero empiezan a tener su sexualidad se vuelve muy activa, la promiscuidad y también problemas de orientación en la identidad. En esta parte de la orientación yo quiero hablar de que esta es una de las armas de Satanás, el tratar de engañarte, acerca de quién eres tú, cuál es tu identidad. Y en el caso de los abusos se daña la identidad, a veces la identidad sexual, pero también él puede dañar nuestra identidad acerca de quién somos en Dios, cuál es nuestro futuro en Él y qué es lo que quiere para nosotros. Es probable que si tú estás escuchando este tema que estamos compartiendo y viviste alguna de las experiencias que estamos hablando, puedas sentir una especie de sensación extraña, como querer huir, querer llorar, querer escapar, apagar la televisión, toda esa parte, porque por mucho tiempo lo ocultaste y aunque aparentemente dijiste que no estaba ahí, sigue ahí. Eso es la razón por la que sigue habiendo reacciones en la vida de las personas cuando, como decía Julio, nos conectamos con ciertos lugares, con ciertas personas, con colores que nos detonan otra vez recuerdos negativos.
La última parte de las consecuencias a largo plazo es cuando ya somos adultos. Y es interesante porque cuando somos niños parece que aparentemente no pasa nada, pero cuando ya somos unas personas adultas, la semilla que un día se plantó empieza a surgir. Los abusos, hablando de violación y abuso sexual, es un quebrantamiento espiritual, físico, emocional, de la autoestima. Es como si pusiéramos una bomba adentro del niño y esa bomba los desfragmentó totalmente, para siempre. Y suelen surgir muchas de las cosas como las que voy a comentar ahorita. En el caso de las físicas hay un desorden de alimentos. También caso hablando a corto plazo, puede suceder que hay depresión, ansiedad, baja autoestima, y en la parte conductual, intentos de suicidio, consumo de alcohol, drogas y toda esa parte. Las personas van a tratar de hacer cosas para anestesiar su dolor, anestesiar lo que ellos sienten, lo que están pasando. Y en el caso de las sociales, hay problemas interpersonales, o sea, no pueden conectarse con otras personas, no pueden tener relaciones sanas, o se entregan totalmente a una persona o se aíslan totalmente de otra persona. Y en el caso de largo plazo, puede también crear trastornos emocionales. En este caso, pues, problemas de depresión, ansiedad. Así que, Julio, no es tan, ¿cómo decirte la palabra? La gente tiene la idea de que es algo que no sucede, pero es una situación que daña profundamente el alma de una persona. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes que están describiendo cada una de esas patologías, si se puede decir, de trastorno en cada una de las personas que presentan estos tipos de abusos, ¿verdad? Como por ejemplo las consecuencias, por qué callan esos tipos de abusos, y consecuencias a largo, a corto plazo, también quiénes son los abusadores, que claro, hemos estado conversando todas esas cosas. O sea, está dando ahí una panorámica de todos esos episodios que se dan en medio de esta circunstancia tan difícil que son los abusos sexuales. Exacto. Bueno, hacemos una pregunta. ¿Por qué callan las víctimas? Hay varios factores por los que las personas pueden callar, y bueno, como es dentro de la familia, al menos en México ha habido casos donde la gente o la madre principalmente, que es la que está más entrada en todas las situaciones, dice: si tú hablas, tú vas a destruir la familia o vas a dividir la familia. Entonces, en nuestra cultura hay un peso de unión familiar, que ese peso puede ser muy tóxico. Entonces, entre más juntos estemos, aunque sea por situaciones negativas, la familia está unida. Y eso va a suceder en el entorno de la casa. Entonces, la gente puede no callar por miedo a amenazas. El agresor puede decir, o puede decirle al niño: te voy a matar a tu papá, voy a matar a tu mamá, o simplemente si tú dices, va a ser tu culpa. Si tú lo dices, nadie te va a creer. Entonces empieza a meter toda esa parte de mentiras en la mente del niño o del adolescente. La segunda cosa es la culpa, porque la gente que ha tenido un tipo de esta experiencia dice: si no me hubiera vestido así, si no hubiera salido, si no hubiera ido a la casa de mi amigo, de mi amiga, no hubiera pasado esto. Hay una culpa por esta parte donde la víctima va a creer que es su culpa, pero quiero decirte que no es tu culpa, porque como lo mencionamos ahorita, los agresores sexuales, Julio, siempre van a buscar a presas, son como otros, van a buscar a niños. No necesariamente tiene que ser una provocación directa. ¿Cuáles son sus víctimas? Niños que están solos, niños que nadie protege, niños que no tienen supervisión, tal vez que tengan la ausencia de algún padre, madre, abuelo. Entonces, no cualquiera, ellos saben elegir a quién pueden dañar, y regularmente van a dañar a cierto tipo de niños con estas características. Las víctimas no hablan por impotencia, porque no saben qué decir, qué hacer,
y también a la vergüenza, porque el tema de la parte de hablar de sexualidad es un tema muy que no se habla en casa, no se habla en casa, entonces eso... Y cuando de momento un niño hace una pregunta, se le corrige por eso. Sí. Porque es como un tema no tocado hasta ahora. Pero en realidad el no tocar ese tema, lo que estamos haciendo es exponerlo. Esta parte que comentas, Julio, es muy interesante porque uno tiene que darle la información al niño en base a la edad que él tiene. No le puedes soltar todo. Pero basado en una inquietud que ellos tengan. Exacto. Haciendo preguntas, o tiene que ser un tema que tú tengas que tratar siempre. Puede ser las dos cosas. Por ejemplo, si tengo mi niño... Porque por ejemplo, yo digo que cuando de momento usted le está impartiendo un tema de sexualidad a un niño, eso le provoca inquietud. Sí. Y yo digo que puede ser dañino eso. Más bien yo creo que la parte más efectiva es cuando ellos hacen una pregunta. Sí, exacto. Sí. En esa parte de la información de los niños se les enseña que ellos deben proteger sus partes privadas. No se pueden tocar, no se pueden besar, no se pueden acariciar, que es la boca, el pecho y las glúteos y el área genital. Esa es la información que como adultos tenemos que darle a ellos. Otra cosa puede ser que tú puedas provocar esa pregunta, por ejemplo, si hay una mujer embarazada, decirle, ¿sabes qué es eso? No, pues va a tener un bebé. Entonces, bueno, para que tenga un bebé tiene que ver una familia, hay que un papá. dar mucha información. Sí, entonces, yo tengo una chiquita de 8 años, valga el tema, que ya es muy inquieta. De momento ya le hace una pregunta, pero de esa surge otra y ya usted sabe, se da una conversación tremenda. Sí, siempre la cosa es dar información con respecto a la comprensión que ellos puedan tener. Eso es esencial porque, como dices, si uno les da información de más, pues pueda alterar o crear un deseo por conocimiento. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? ¿Por qué no ponemos a que en la escuela se estén enseñando ese tipo de cosas? Porque cuando de momento, como decía ahorita, le estamos dando información de sexualidad a un joven o a un niño que ni siquiera tiene el interés, porque no ha hecho la pregunta o ni siquiera está pensando en eso. Hablarle de ese tema es despertar el interés. Entonces ahí ya es como donde ellos entran en provocación por el tema. Y a veces como que decimos que suele ser más peligroso hablar de un tema cuando ni siquiera la mente de ellos está en eso. Porque hay niños que lo que tienen su mente en el juego todavía, sí, claro. En que otras cosas. Lo más lejos que ellos tienen es que existe una sexualidad. Entonces como que hablarle de esos temas y despierta el interés. Sí, en este caso pues tendría que estar documentado uno, porque le puede que surjan preguntas que como papá te va a no saber qué hacer responder. Entonces es mejor que te documentes con respecto a eso. ¿Por qué callan otra parte de las víctimas? Bueno, pues otra de las cosas es porque ellos, como lo vimos en los porcentajes, están dentro del entorno familiar. Entonces puede que haya una relación muy cercana con el abusador, porque sea un tío, un primo, y eso puede provocar de que no tenga la libertad de hablar. Otra de las cosas es el grado de parentesco. Es más fácil o puede suceder que el niño tenga más confianza de hablar del amigo del papá que también de un familiar. La relación íntima que hay entre el abusador y el niño, porque a veces, como decíamos, me viene la historia de Alex Campos. Él dice que cuando sufrió una experiencia así, que había un hombre que le dijo, yo voy a ser tu papá, y era un amigo de la familia. Entonces esto es lo que hacen los papás, y él tiene un libro donde habla de esa parte. Entonces había una intimidad emocional, pero esa persona la usó para su propio beneficio. Y también cuando el vínculo entre el abusador y el niño es más cercano, puede provocar mayores consecuencias. A veces también muchas familias suelen manejar esos casos
de manera privada por la integridad de la familia. A veces quizás también por eso muchas veces quizás no se expone sobre esos abusos así tan abiertamente. Lamentable, sí. Entonces me hace recordar cuando un niño es abusado dentro de su propia familia, entonces hasta cierta manera la familia protege mucho la integridad familiar. Sí. Es el lugar donde estás protegido de la hecho, sociedad. yo conozco un caso así que fue alguien, un tío de una jovencita, o sea, violó la hija de la hermana. Entonces fue una situación bien difícil porque, o sea, un hermano tuyo que viole a una hija tuya y tú tener que hacer justicia es fuerte, ¿entiendes? Son pocos casos que se resuelven así como públicamente cuando se dan esos tipos de episodios. Por eso mismo, porque no solamente ahí tiene culpabilidad el violador también, sino la madre, ¿verdad? Y se pone muchos miembros de la familia en esos casos, muchos por ser descuidado, otros por abusar de la confianza y así sucesivamente. Entonces a veces eso suele traer mucha desunión familiar. Y entramos en una pregunta que es un poquito con mucho dilema, la parte de ¿debes de denunciar o no debes de denunciar? Porque vamos a desarrollar esa parte después de la pausa. Perfecto. Sí, vamos a la pausa, Manauri, y cuando regresemos continuamos con el licenciado Josué Cedillo desarrollando este tema que tiene que ver con la violación de niños y adolescentes. Vamos a la pausa. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Amigos, gracias por continuar en este su espacio Visión de Águila. Estamos hablando acerca de este tema que tiene que ver con la no violencia contra los niños y adolescentes, un tema que yo sé que es bien interesante, ya que no solamente en este país sino en el mundo hemos visto mucho abuso y acoso a los niños, acosos sexuales, y ciertamente es necesario que haya una política que tenga que ver con enseñanzas, talleres que ilustren a los padres, a las personas que también están al cuidado de niños, para que puedan protegerlo y que estos casos no toquen las puertas de mucha gente, que yo sé que estos tipos de cosas lo hiere bien fuerte. Hay personas que un abuso sexual lo ha llevado a una depresión, ¿verdad? Tanto de ellos como quizás alguien cercano lo ha llevado a depresión, que a veces no quieren ni siquiera vivir. Se siente que está en el mundo, que es un accidente, y trabajar a esa persona es muy difícil. Es muy difícil. Yo sé que
usted como especialista en esa área que ha tenido mucho, y bueno, y usted en una ocasión también nos testificó, estuvo dándonos su testimonio también de algo que vivió, que de verdad fue muy frustrante. Entonces yo creo que hay que prevenir todo eso, y qué más haciéndolo de esta manera, trayendo enseñanza que nos ilustren y nos ayuden a que podamos implementar políticas de prevención. Continúe, licenciado. Así es. Bueno, estamos haciendo la pregunta de hasta qué punto podemos denunciar o no denunciar. Y hay mucha polémica, pues, primero porque es nuestra familia, tal vez si uno es ministro o un servidor público, regularmente a veces nos detenemos por estar tan cercanos a ciertos casos. Pero como ciudadanos tenemos la obligación de denunciar algo que está afectando a un niño. No sé cómo sean las leyes aquí, pero al menos el niño puede ir con un adulto de confianza a la policía y él puede expresar lo que pasó. Entonces, siempre va a ser la parte de que nuestra obligación es expresar, decir lo que pasa. Regularmente la madre o alguno de los padres se va a enterar del abuso, pero quiero decirte una cosa, que si tú no ayudas al niño o adolescente que ha sido afectado por esta situación, te va a odiar más a ti que a la persona que la lastimó. ¿Por qué? Porque él en su mente va a decir, mi mamá o mi papá o mi abuela pudo hacer algo para ayudarme y no hizo nada. Y eso se llaman los abusadores pasivos. Aquellos que guardan silencio ante un acto y hacen como que nada está pasando. Va a crear, te lo vuelvo a repetir, un rencor, un resentimiento contra esa persona que no ayudó cuando pudo hacerlo. Los efectos son como una caja de sorpresas. En una persona puede, dependiendo de la edad, el apoyo, la situación que pasó, en donde fue, todas esas partes o factores pueden provocar que surja una consecuencia diferente para cada persona. Unos pueden caer en drogas, otros pueden caer en la prostitución, que incluso hay estadísticas también, Julio, que dicen que las personas que están trabajando en el área de la prostitución vendiendo su cuerpo tuvieron algún tipo de experiencia de algún abuso. Sí. Entonces, mayormente eso pasa. Las obligan también lo que son homosexuales también en su mayoría han pasado por abusos sexuales también. Sí, y como te digo, dependiendo de muchos factores, es como si estamos cocinando algo, es lo que va a salir en la persona. Entonces, hay muchos tabú con respecto a los efectos de esto. Por ejemplo, no todos los que abusan han sido abusados. Eso es una estadística que regularmente pensamos es que él fue abusado, pero no. A veces se trata también de poder, de una mente enferma que trata de lastimar a alguien más inofensivo. ¿Qué hacer para ayudar a una persona que ha sufrido algún tipo de violencia o este tipo de situaciones? Julio, número 1, hay que escucharla. Regularmente los adultos no creemos los relatos de los niños. Decimos que sus afirmaciones son equivocadas, solo lo inventaste, te pareció, seguramente lo miraste mal, seguramente esa persona no lo hizo con malas intenciones, solamente fue un error. ¿Qué hiciste tú para detener esa parte? Y no puedes perdonar y olvidarlo. Son frases que podemos decir nosotros como adultos, pero es importante una cosa, escuchar al niño, qué es lo que está pasando, porque como son niños regularmente no hacemos mucho caso a lo que ellos dicen, toda esa parte. Pero hay que entender una cosa, que la edad de la infancia es una edad donde ellos absorben toda la información y en base a esa información van a crear una personalidad. Si tú les dices, es mentira, o sea, tú estás mintiendo, él va a creer acerca de él que él no dice la verdad o no puede confiar en sí mismo. Es importante no solamente en el área de los abusos, sino cómo le hablamos a los niños, porque eso también va a crear un perfil de su identidad con respecto a qué es lo que ellos piensan. Bueno, en México
a los niños se les habla con todos los animales de la granja, burro, vaca, de todo. Entonces, hasta en esa manera pues tenemos un error, porque estamos quebrando la identidad y la autoestima de los niños y de los adolescentes. Número 1, hay que escuchar. Segundo, hay que proteger. Díganle al menor que va a buscar ayuda y que va a hacer todo lo posible que está en sus posibilidades para ayudarle en esta situación que ocurrió. No hay que mencionar que va a ir a la policía, solamente vaya a darle esa seguridad a él de que todo va a estar bien y que algo va a pasar, algo positivo va a pasar. Tampoco le diga, vamos a meter a tu papá a la cárcel, vamos a matar. Toda esa información es lo que alertan más. Vamos a hacer algo para ayudarte, protegerte. Hay que felicitar a la persona, decirle, bueno, gracias por hablar de esto, gracias por confiarlo, porque incluso... Fuiste muy valiente. Hay gente que lo confiesa cuando ya es adulto, Sí. después de muchos años. A esas personas también hay que felicitarlas por su valentía y por poder haber sobrevivido en silencio tanto tiempo. Entonces, eso es una cárcel en vida de toda esa parte. Y bueno, pues la última parte que hablábamos era denunciar. A veces la gente cree que el perdón va a remediar las cosas y que va a resurgir la confianza. Nada más perdónale o pídele perdón. Pero en realidad no, es un quebrantamiento que hubo en el alma, así que no obligas a la persona solamente a perdonar. Hay que distinguir entre lo que es un perdón y una acción. A veces la gente puede hacer como que no pasa nada, pero hay un problema. Hay un problema. Porque entonces esa persona, si usted no va a la justicia, él va a seguir haciéndolo. De una manera que, aunque usted lo perdone, pero él tiene que pagar la consecuencia de lo que hizo. Exacto. Y el perdón va a venir cuando haya habido un proceso, pero ese puede venir mucho tiempo después de que la persona ya se haya sanado sobre esa situación, porque si obligamos a una persona a perdonar, le estamos quitando su derecho a la justicia. Claro que sí. Hace tiempo yo estaba en un grupo, una sesión grupal con respecto a estas situaciones, y me llamó mucho la atención, Julio, de que una persona habló. Es como los grupos de mi nombre es esto, yo hice esto, toda esa parte. Es el protocolo. Esa persona habló de que había abusado a alguien, y me dejó marcado, porque él dijo, yo nunca voy a tener el perdón de esa persona, y eso es algo que, ¿cómo decirte? Que voy a llevar toda mi vida en un mi rencor. alma. Ajá. Entonces, incluso... Y eso es pues, más fuerte que la violación todavía, el rencor, eso acaba contigo. A la parte que es que el abusador iba a cargar una condena por nunca obtener el perdón del abusado. Que él dijo, yo me acerqué a esta persona, le quería pedir perdón por lo que le hice, pero esa persona empezó a gritar, creí que le iba a lastimar otra vez. Pero él decía, yo no sé cómo voy a vivir con esto, con esta culpa de haber quebrado a una persona totalmente su vida para siempre. Hay una pregunta finalmente. ¿Qué es Proyecto Protégeme? Perfecto, es una organización internacional que buscamos prevenir todo este tipo de situaciones, la trata de personas en niños, que esa película que mencionabas, yo fui a verla, te confieso, lloré. Yo no la he visto, tengo que te la recomiendo bastante. Mi corazón se quebrantaba, yo incluso pensé en mis sobrinos, qué podría suceder si ellos los tomaran para esclavizarlos, pero Proyecto Protégeme es una organización que está en diferentes partes del mundo, y buscamos prevenir a través de la información, a través del conocimiento, y prevenir el abuso sexual en niños y adolescentes, crear zonas de cero tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que lugares donde la gente dice, aquí no vamos a permitir que eso suceda, no vamos a permitir que un niño sufra o que tenga abuso.
prevenir que los niños caigan en explotación sexual y comercial, que son dos cosas diferentes, o la venta de órganos. ¿Qué hacer? No sé si suceda mucho aquí, pero al menos en mi país. Sí, aquí ha habido muchos casos. Roban a niños. Sacan los órganos. Para toda esa parte. Entonces el niño está tal vez muy desinformado con esa parte. ¿Y qué hacemos? Informar a los padres, informar a maestros, informar a familiares, informar a los adolescentes e informar también a los niños de cómo no caer en toda esa parte. Hay muchas formas. Ahorita está a través de los perfiles falsos de Facebook, donde te piden información, te pueden pedir fotos. ¿Y qué es lo que hacen? Tú les mandas esas fotos, después te extorsionan a tu familia. Yo recuerdo de un caso de una adolescente que fue algo muy difícil. Un niño quería tener un noviazgo con ella y le pidió fotos, y este muchacho las aventó por todo. ¿Cómo se dice? Fue un quebrantamiento para esta niña fuerte, porque tenía que cambiar la escuela, perder amistades, toda esa parte. Entonces, de eso se trata el proyecto Protégeme, de prevenir que estas cosas sucedan en nuestros países de orígenes. Yo quiero dejar una información que tengo en la pantalla. Es la última imagen sobre, si tú te interesa toda esta parte, puedes escribir un correo. Nosotros vamos a iglesias, vamos a escuelas, y en esos espacios damos esta información. Una de negro, la última. Ok. ¿Por qué callan los víctimas? ¿Perdón? ¿Por qué callan los víctimas esta? Sí. ¿Dónde está la información? Esa, la última. Esa es la información de Proyecto Protégeme aquí en República Dominicana. Si te interesaría conocer más, recibir una charla en tu iglesia, una charla para tus jóvenes, una charla para la comunidad, el barrio, son totalmente gratuitas. Lo hacemos como voluntariado, somos voluntarios. Y bueno, también ahí está mi número personal si tienes más información. Es algo interesante esta parte, Julio, porque lo que tú no le digas, alguien más se lo va a decir, y se lo va a decir de una forma distorsionada o alterada, toda esa parte de la información. Estamos en un tiempo crucial donde hay una revolución cultural acerca de la sexualidad, y aunque tal vez no ha llegado aquí al país, pero se empiezan a ver gente que está tomando culturas extranjeras en ciertos aspectos, y esa es la agenda política de este tiempo, quitarle la infancia a los niños y a los adolescentes, a los menores. Y bueno, de esto se trata Proyecto Protégeme, de prevenir y crear zonas de cero tolerancia para que esto no suceda. El año pasado que vine por aquí y fui a la playa, yo recuerdo que yo estaba caminando por ahí y una persona se me acercó y me dice, ¿qué estás buscando? Y yo, no estoy buscando nada, le dije. ¿Quieres una niña? ¿Quieres un niño? Y yo me quebró el corazón esa parte que... O sea, te vas regalando un niño. Sí. Wow. Bueno, en realidad me lo estaba vendiendo. ¿Cómo? Ajá. Para que yo hiciera lo que quisiera con el niño. Dios. Yo quería golpear a esa persona, pero te confieso, todavía no conocía nada de toda esta parte del Proyecto Protégeme. Y fue algo como que me entró en shock. O sea, ¿qué hago? ¿A quién le digo? ¿Quién denuncio? Pero en realidad toda esta parte de la explotación sexual, comercial, órganos, el uso de niños para la prostitución, es un problema que es hasta a nivel mundial. Wow. Muy triste eso. Lamentablemente, sí. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos al licenciado Josué Cedillo, que está aquí desde México, ¿verdad? Y ha estado aquí impartiendo esta clase de charla, ¿verdad? A través de este espacio Visión de Águila. También bendecimos a los que han estado ahí pendientes y los que también nos van a ver a través de las redes sociales. Le bendecimos de parte del Señor. Finalmente, Josué Cedillo, despídase ahí del público. Un gusto haber estado por aquí. Cualquier duda, incluso si quieres, has pasado esta situación y quieres hablar de ello, pues yo te digo que es el momento de dejar eso y empezar a ver lo que Dios tiene planeado para ti. Así que la Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro
futuro que tú deseas, y todo lo que tú has pasado no debe de determinar quién eres, porque eso lo determina lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Así que te mando un abrazo y gracias, Julio, por invitarme. Una vez más, es un placer para mí estar contigo aquí. Amén. En este espacio. Realmente un tema muy importante. Habíamos querido, ¿verdad?, hablar un poco más y más en el ámbito cristiano. Usted sabe que se han dado muchos casos de violaciones también vía personas que aparentemente son de fe, y lo que el enemigo lo ha usado para marcar a través de violaciones, que son casos muy fuertes. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, así que le bendecimos de manera especial. También reiteramos sintonía con este espacio Visión de Águila, los martes de 5 a 6 y los jueves también de 5 a 6 p.m. También comparte estas transmisiones y síganos en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y también TikTok, para que esté al tanto de todo lo que hacemos en este programa. Así que hemos llegado al final. Shalom.